Bueno, muchachos, el presente tutorial está hecho para aclarar un poco en qué consiste el instrumento metodológico para que construyan las entregas finales del proyecto, a dónde nos va a llevar y ese tipo de cosas. Entonces, pues a través de este tutorial vamos a explicar paso por paso de lo que consiste la primera entrega. Como les explicamos la primera clase, este proyecto está estructurado en 3 entregas, una para cada corte. Siendo así, la idea es que en la medida que vayamos desarrollando pues, la construcción con base en una problemática y una posible solución, vamos explicando parte por parte qué es lo que toca hacer. Nuevamente les reitero que no se preocupen, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que consideren digna de ser cuestionada, por favor pregúntenme y háganme llegar sus inquietudes a través del correo o personalmente en clase. Para este tutorial, que va a ser bastante sintético y muy breve, vamos a mirar en lo que consisten las primeras 5 partes del proyecto. Eso quiere decir el marco de referencia, el ámbito de referencia, el mapa de actores involucrados, el bosquejo de recursos y esquema de categorización y ponderación de variables. Bueno, entonces empecemos con el primero. El marco de referencia es muy sencillo, pero es necesario que ustedes, digamos, que se piensen una problemática ciudadana con base a las herramientas que se les han dado en clase, asimismo con base en la explicación que tuvimos en la parte introductoria a este curso sobre qué se consiste en ciudadanía, cómo la ciudadanía puede actuar para solventar problemáticas y un poco como esa desagregación teórica para que identifiquen una problemática. Eso quiere decir que puede ser una problemática, digamos, cercana a ustedes, de su comunidad, algo que puedan evidenciar, pero sobre todo algo que en lo posible esté sectorizado. ¿A qué me refiero con sectorizado? Algo que de cierta manera se pueda percibir en un territorio, se pueda percibir en una comunidad. Esto pensando en que cuando escogemos problemas muy generales, primero es muy difícil de llevar a cabo y segundo, si la idea es poder tratar de incidir a futuro en esa problemática, pues nos va a quedar muy complicado si encerramos esa problemática en dimensiones muy grandes o muy generales. Entonces, para la problemática, siempre piénsense en algo que esté sectorizado, encerrado en un territorio y que sea fácil de percibir. Siendo así, en este primer punto, que es el marco de referencia, se nos piden las siguientes cosas. En primera instancia, el caso, es decir, una situación que aqueje a la ciudadanía, tal cual como está escrito ahí. Puede ser un problema doméstico, puede ser un problema ecológico, puede ser un problema de cultura ciudadana, o así, digamos, distintas problemáticas que hemos o que vamos a trabajar a lo largo de este curso. ¿Por qué? Es muy importante que expliquen por qué consideran que es un problema ciudadano, ya que es algo que aqueja a la ciudadanía, ya que es algo, digamos, una problemática que se desarrolla en una base ciudadana, afecta a la comunidad, es algo, digamos, donde el Estado como que no ha intervenido, el Estado no ha hecho caso omiso a esta problemática, o el Estado es el responsable de este problema, ese tipo de cosas, pero pues lo importante es que hagan una justificación, digamos, muy breve. ¿Y qué se espera? Aquí como lo señala lo que está escrito, el ideal inicial sobre lo que será el objetivo concreto del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Digamos más o menos a qué podríamos esperar, digamos, de intervenir esta problemática, que se solucione el problema, que la ciudadanía tenga más conciencia de este problema, algo que digamos como he ido reiterando, es importante que sea realizable, o sea, no propongamos cosas que de pronto se salgan de nuestras manos, sino cosas que digamos en lo posible se puedan realizar. Entonces, ¿qué se espera? Vendría siendo más o menos como el objetivo de la intervención. Como les digo, es criterio, digamos, de algo realizable, puede ser algo de conciencia, puede ser algo de herramientas, puede ser algo de talleres. La idea es que pues, lo piensen ustedes y que vean cuál sería la opción más viable. Entonces, ya en el ámbito de referencia nos vamos a meter un poquito más en temas más detallados. Entonces, ¿cuál es la población meta? Como les digo, si ya escogimos un territorio, si ya escogimos un problema, pues qué población, digamos, buscaríamos intervenir. O sea, las personas, digamos, a las cuales se va esta transformación social a la cual les vamos a empezar a especificar, se van a ver beneficiados de ello. Es decir, si es un problema medioambiental que afecta a un territorio, quiénes serían de pronto las personas con las cuales trabajaríamos para que incidan sobre esa problemática ambiental. Cobertura, pues digamos, tenemos que mirar que muchos problemas pueden beneficiar directamente a una comunidad,
pero pueden traer beneficios para una zona, para un territorio. Nuevamente, si es un problema medioambiental o digamos de este tipo ecológico, podemos pensar que una comunidad se ve beneficiada, pero también puede beneficiar, digamos, a un municipio, ese tipo de cosas. Pues es un poco la idea, digamos, de qué cobertura y qué otras personas podrían verse beneficiadas por eso. Tiempo, pues digamos un tiempo estimado que ustedes piensen que podría durar todo un proyecto en términos reales, como veremos, digamos, en el desarrollo del curso. Un proyecto, una transformación social bien realizada, pues por lo general demanda mucho tiempo. Alcance, pues digamos que es un poco lo que podemos lograr, ¿no? Pensemos siempre que somos ciudadanos y digamos que es muy complicado a veces cambiar cosas, sacar a una población de la pobreza y ese tipo de cosas, pues es muy bello y muy bonito, pero por lo general demanda mucho tiempo y involucra actores desde el ámbito internacional hasta el ámbito estatal. Entonces pensemos siempre en pues el alcance que tenemos nosotros como ciudadanos. También muy con base en lo que vimos, digamos, en la clase introductoria. Los actores, digamos, esto es muy importante porque la idea es que hagan una lista de todas las personas que pueden estar involucrados. Piensen en cuando hacemos el ejercicio de la rueda de prensa, que son varios actores, ¿no? O sea, es la comunidad, son los ciudadanos, es el Estado, es el municipio, es la alcaldía, son las fundaciones, son los colectivos. Lo que yo les comentaba en la primera clase cuando hablábamos del primer ejercicio de cultura ciudadana, por lo general siempre hay colectivos y siempre hay líderes. En todo proceso, digamos, de intervención territorial siempre hay una junta de acción comunal, siempre hay algún líder, un líder social. Entonces pensemos que pues toda esa lista de actores es importante tenerla en cuenta. Importante pues que para esta problemática, cuando empiecen a trabajar su problemática, y empiecen de cierta manera como a estructurarla, como les he explicado, que tengan muy buena bibliografía, o sea, que todo esté muy bien argumentado. Piénsense cuando lleguen a los actores pues en todo, o sea, qué noticias hay de ese problema, si es su propia comunidad, pues péguense un fin de semana en un rato una hablada con algún presidente de la Junta de Acción Comunal, algún miembro o algo así, que les diga más o menos cuáles son los actores. Esto es muy importante porque esto nos va a llevar a lo siguiente, que es un gráfico fácil de resolver. Primero, la idea es que trabajemos, digamos, los grupos de actores que están, digamos, involucrados después de que lo hayan mapeado muy bien, que hayan mirado, revisado, hayan buscado bibliografía, referencias del tema, planes de acción digamos, de la entidad estatal, de las fundaciones que de pronto puedan estar trabajando el tema. Si las fundaciones, acuérdense, esto también es un consejo muy importante, y es que siempre en todo proceso de transformación social, hasta la organización más altruista y más solidaria tiene algún interés. Entonces es importante como nombrar esas fundaciones, por más que pensemos pues, que pueden ser un apoyo, que no hacen parte como de este recuadro dentro del proceso. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues aquí como desagregar todos los actores posibles que están involucrados en ese problema. Entonces, pues lo demás ya es muy sencillo, es responder un poco estas preguntas. Entonces, ¿qué tipo de personas u organismos es este actor? Entonces, tratar de clasificar a los actores, cuáles son los principales intereses o motivaciones de este actor, eso es muy importante. O sea, siempre piénsense, digamos, qué tipo de intereses los mueve. Digamos, si es un miembro de una junta de acción comunal o algo así, pues si tiene intereses políticos, de hacer carrera, si se ha afectado directamente por una problemática. Piensen en algo muy importante que son los líderes religiosos, que en toda comunidad donde existen problemas siempre hay un líder religioso muy importante, siempre tratar de vincularlos en sus procesos, pero piensen cuáles son los intereses que los mueve, porque digamos que a la larga también la idea es ser muy estratégico en las acciones que uno toma para tratar de buscar aliados. Como impacta de toda la situación, esto pues es importante, digamos, si la situación es medioambiental, entonces cómo los afecta. Si hay algún actor empresarial, pues sería importante mirar si la situación medioambiental afecta su desarrollo económico. ¿Cuál sería la reacción más probable de este actor con respecto al proyecto? Entonces de una vez van identificando aliados. O sea, esta persona se va a subir en el proyecto, esta fundación nos va a hacer un contra porque están trabajando en una dinámica diferente. Podemos ser de cierta manera un grupo que frene los intereses de otro grupo, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la posición más probable que adoptar este actor con relación al proyecto? Entonces es lo que les comento, ¿listo?
clasifique de bajo, medio, alto o crítico las consecuencias de la postura del actor en el proyecto. Entonces hacen la clasificación pues con lo que les puse, lo que dice ahí, bajo, medio, alto, crítico, las consecuencias. Entonces, no sé, si digamos estamos trabajando un tema medioambiental y en la zona hay una empresa que está contaminando, pues la reacción sería crítica, ¿no? Pues es una empresa que directamente se ve beneficiada, o bueno, digamos que las consecuencias de su trabajo es generar contaminación y nosotros de cierta manera queremos mirar cómo se puede frenar eso, pues la empresa se va a ver afectada directamente por esos intereses. Implicaciones de sector para el plan del proyecto. Entonces ya finalmente, ¿qué implicaciones podría traer? Piensen en supuestos, ahí sí toca pensar mucho en supuestos. Entonces la alcaldía dentro de su plan de acción de este año quiere trabajar temas de género y su transformación social es temas de género. Entonces, pues pueden beneficiarse de la alcaldía va a actuar activamente, nos va a abrir espacio, nos va a financiar el proyecto, etcétera. Ese tipo de cosas son las que se tienen que plantear. De todas maneras, poco a poco vamos a mirar un poco de instrumentos en la clase de cómo rastrear los intereses de los actores, sobre todo los actores estatales. De todas maneras, les comento en este tutorial que es importante que revisen en cuanto a los actores estatales para una transformación social. Varias cosas. Siempre remítanse a los planes de desarrollo territoriales. Ahí está todo lo que la alcaldía está trabajando y sus intereses. ¿Por qué? Porque las entidades estatales son muy buenos aliados a veces de las fundaciones, de los ciudadanos, y es muy interesante cuando uno puede como colindar en ese tipo de aspectos. ¿Sí? Los intereses del Estado pueden colindar con los de uno y uno se vuelve un aliado estratégico y el Estado se vuelve un aliado estratégico para uno. Pero como les digo, muchas veces el Estado también puede ser un actor que de cierta manera frene un proceso o esté acaparando un proceso, ese tipo de cosas. Clasifique de alto, bajo, medio o bajo la importancia de este actor para el éxito del proyecto. Entonces, pues lo que les comentaba. Entonces, si la alcaldía está trabajando de la mano con temas de género, con organizaciones de mujeres, y ustedes quieren hacer una transformación de género, pues la alcaldía es un actor que nos va a llevar a que el proyecto sea exitoso. Pero como les digo, muchas veces el Estado también puede ir acá, o sea, el Estado busca fomentar la explotación de ciertos recursos en el territorio y la gente está protestando por eso, entonces el Estado sería un actor crítico, pero se puede jugar con eso, digamos que no, aquí en este mundo de la ciudadanía y la transformación social, para lograr proyectos exitosos, no hay enemigos, digamos, de entrada, ni hay posiciones, digamos, de entrada, entonces siempre todo se va desarrollando en el proyecto y uno tiene que entrever eso. Son consejos que les voy comentando para que digamos que los proyectos, no solo los escritos, sino sus proyectos profesionales en materia de ciudadanía, pues sean exitosos. Bosquejo de recursos. Entonces, eso es muy importante. Eso tiene que ver más con el tema presupuestario. Piénsense siempre que pues, nosotros somos ciudadanos, somos personas que vamos a liderar proyectos de transformación social, pero por lo general pues nosotros siempre contamos con unos recursos muy escasos. Entonces piénsese siempre que aliados pueden ser favorables. En eso, digamos, las personas que están estudiando relaciones internacionales, pues pueden pensarse como todo el mecanismo y todo el panorama internacional que puede favorecer, digamos, los proyectos. Piénsese también algo muy importante y es que todos estos temas de cooperación internacional y esas cosas pues pueden variar dependiendo también en qué situación se encuentra el país, pero sí es importante, podemos mirar tanto actores internacionales como estatales también, digamos, como les comentaba antes, el Estado puede ser un soporte muy válido para un proyecto de transformación social, o organizaciones sociales que ya tienen una plataforma, digamos, financiera importante. También piensen que a veces es bueno fomentar como procesos, digamos, económicos de pequeña escala en las comunidades para tratar de mirar cómo se puede fomentar la búsqueda de recursos. Un aliado muy importante en toda transformación social son las universidades. Las universidades, digamos que si ustedes piensan en hacer talleres y ese tipo de cosas, pues la universidad es un espacio que abre este tipo de dinámicas de forma gratuita. Piénsense en todo eso.
ahí les doy un poco la ideas, pero lo importante es pues que en esta parte de bosquejo de recursos piensen los actores y posibles, digamos, personas que puedan asociarse al proyecto y puedan generar donaciones y hagan más viable en materia presupuestaria el proyecto. Finalmente pasamos a estas tablas que parecen que son complejas, pero realmente es muy sencillo de llenar. Entonces nosotros ya tenemos, digamos, un problema identificado, pero todo problema tiene que estar bien estructurado para que podamos identificar por dónde tenemos que cómo empezar o qué es lo que en qué parte de ese problema tenemos que incidir para lograr efectivamente una transformación verdadera, real y concisa. Entonces, cuando ya tengamos el problema, digamos, el problema como señalado, vamos a mirar entonces, digamos, cómo podemos abordar el problema. La idea es que vamos a mirar tanto los distintos actores que están en el problema, qué incidencia pueden tener en el problema, mirar problemáticas. Eso quiere decir, digamos, al construir, digamos, como una especie de lluvia de ideas, como qué variables pueden incidir en el problema, qué efectos pueden tener en este, o conceptos que se desligan de ahí. Entonces, la idea es que después de que tengamos una lluvia de ideas muy grande, digamos diciendo como no, este problema se debe a esto, no, es que el problema medioambiental es gracias a la explotación de tal recurso, no, que es que el tema, digamos, de cultura ciudadana se debe a que hay un problema que radica en el manejo de las basuras, no, que es que la Junta de Acción Comunal se ha concentrado en hacer politiquería y eso acabó el liderazgo en el barrio. Así saquen muchas cosas que pueden afectar el problema y después la idea es que después de tener, digamos, todas esas perspectivas, vamos a tratar de clasificar la problemática en lo que llamamos categorías o variables. Entonces piénsense en algo. Si nosotros hemos estado hablando, no sé, como de temas de cultura ciudadana, entonces como agresión entre los vecinos de una comunidad, falta de cooperación, ese tipo de cosas, pues podemos tratarlas de agruparlas en un concepto muy grande. Como un concepto, pues, digamos, que puede agruparlas, puede ser como déficit en la cultura ciudadana. Algo así. La idea es que en este momento vamos a agrupar todo lo que hablamos acá en categorías o en variables. Bueno, digamos que pues la idea es como algo que nos sirva como general, donde se pueda agrupar, digamos, todo lo que se habló acá. Entonces, digamos que lo ideal para esta parte es tener de 7 a 12 categorías. No traten, digamos, de tener muchas, digamos, dependiendo de cada problemática, pero al tener clasificados los problemas, digamos, ya es mucho más sencillo como entender a qué hace referencia cada problemática. Bueno, ya cuando tengamos entonces como esta lluvia de ideas clasificada en categorías o variables, les vamos a dar un puntaje, digamos, a cada problemática. Aquí dicen donde el nombre de las categorías sería el nombre de las variables. Entonces, pues les voy a hacer un ejemplo en el video. Digamos que nosotros identificamos que un problema, o sea, que una de las variables que afecta a la problemática es la cultura ciudadana. Pero pongámoslo un poquito más general, más específico, porque eso es demasiado general. Entonces, déficit en la cultura ciudadana de la localidad. Listo. Entonces, aquí están los 4 estudiantes o 3 estudiantes que conforman el grupo. Pues, dependiendo de cómo hayan armado sus grupos, pues van a poner estas filas que pasan de aquí abajo. Entonces, le vamos a dar, digamos, esto es importante, cada persona, digamos, le va a dar un puntaje a cada categoría. Entonces, digamos, el primer estudiante dijo que para él esa categoría, digamos, estaba le dio 10 puntos porque pues considera que nuestra problemática, que digamos, si es un tema de cultura ciudadana, pensemos que la problemática que identificamos es que durante un periodo de tiempo se han incrementado los enfrentamientos entre los vecinos. Y una de las razones, o sea, uno de los problemas es el déficit en la cultura ciudadana dentro de ese territorio. Entonces, así distribuimos, ¿sí? Digamos, la primera persona le da 10, la segunda persona le da 20, la tercera persona le da, no sé, 50 y la cuarta persona le da 30. Eso se suma y la sumatoria la ponemos acá. ¿Para qué nos sirve eso? Para empezar a hacer una clasificación de variables y sobre todo para que como grupo de trabajo podamos ponernos de acuerdo para identificar cuáles son las variables más críticas. Eso en cuanto a este esquema. Ya teniendo esto, vamos a pasar a lo siguiente. Dice,
Entonces, eso básicamente es hacer la clasificación. O sea, esta tabla nos facilita jerarquizar. Entonces aquí vamos a poner cada variable. Entonces digamos que la variable que tuvo la sumatoria más grande entre todas fue déficit de la cultura ciudadana. Esa la vamos a poner acá. Y así dependiendo del puntaje que cada una obtuvo. Después es sencillo, digamos que vamos a hacer como una especie de rangos para saber, digamos, qué tanta incidencia tiene cada una de las variables señaladas. Y ya, esto lo vamos a clasificar entre alto, medio y bajo. ¿Qué es importante que hagan en este caso? Que en cada variable traten de pensarse una definición, porque como ustedes vieron, pues déficit de la cultura ciudadana de la localidad es algo muy amplio. Entonces vamos a hablar acá a qué hacemos en referencia con cultura ciudadana. Entonces, cultura ciudadana. Entonces, el déficit de cultura ciudadana. Entonces, déficit de cultura ciudadana se entiende como de falta de como comportamientos comunitarios que beneficien la localidad. Algo así, se me ocurre. Entonces, cuando hablamos del nombre de la variable, vamos a tratar como de hacer esa definición. ¿Listo? Y le damos entonces un puntaje. Listo. Ya teniendo este tipo de cosas, vamos a hacer una cosa que es la incidencia de cada uno de los puntajes en cada una de las variables entre ellas. Esto digamos que pues está aquí pues muy bien sintetizado y muy bien explicado, y básicamente es lo siguiente: cada una de estas letras que se ven acá son las variables que ya señalamos en el primer punto, en este trabajo, ¿verdad? Entonces la idea es que las variables podamos identificarlas con una letra, y en este punto vamos a mirar cómo se relacionan cada una de ellas. Entonces, digamos, la variable A, ¿qué incidencia puede tener en la variable B? Y lo contrario, la variable B, ¿qué incidencia puede tener en la variable A? Ya les explico, digamos, un poco mejor en qué consiste. Como ustedes sabrán, pues casi que las variables que pueden afectar una problemática pueden llegar a tener una relación entre ellos. Digamos, si el problema que estamos evidenciando es que la comunidad ha tenido enfrentamientos y como que un bajo estándar, digamos, de convivencia, podemos pensar que de pronto se debe a algún otro factor, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, del manejo de las basuras, que eso genera muchos líos a veces en las comunidades por el tema del aseo. Entonces pensamos que los enfrentamientos se deben al manejo de las basuras. Entonces, en ese sentido, al mirar este tipo de cosas podemos darle un puntaje a esa variable frente a la cultura ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que o lo contrario, la cultura ciudadana, el déficit de cultura ciudadana conlleva a que las personas tengan un mal manejo de las basuras. Entonces la idea es mirar ese tipo de correlaciones. ¿Cómo se va a clasificar esto? En dos tipos. Entonces primero vamos a tener como una variable, como las demás variables inciden sobre esta variable, y a su vez cómo esta variable incide sobre las demás variables. Yo sé que suena un poco confuso, pero vamos a explicarlo un poco mejor. Entonces, lo que nos explica un poco aquí este punto es que se va a dividir en dos factores. Primero los activos y segundo los pasivos. Entonces, lo primero va a ser, vamos a mirar los activos. Entonces, el activo básicamente es lo que se agrega de forma vertical. Entonces, lo que miramos en este caso es que, digamos, esta variable A ¿qué incidencia tiene la variable B? Aquí se le da un puntaje de 0. La variable A, ¿qué incidencia tiene la variable C? Será un puntaje de 3. La variable A, ¿qué incidencia tiene sobre D? Se le da otro puntaje, y así sucesivamente. Eso entonces lo vamos a sumar acá. ¿Listo? Ese es digamos, el primer punto. El segundo punto, pues viene siendo lo contrario, las demás variables qué incidencia tienen en nuestra variable. Entonces, ¿qué incidencia puede tener la variable B sobre A? ¿Qué incidencia puede tener la variable C sobre A? ¿Qué incidencia puede tener la variable D sobre A? ¿Qué incidencia puede tener la variable E sobre A? Y así totalmente. Y aquí vamos a tener, digamos, estas sumatorias totales.
Finalmente vamos a realizar el siguiente proceso. Entonces, al multiplicar este por este, nos van a dar los siguientes resultados. Esto, digamos, es con la finalidad de clasificar una variable o mirar también la jerarquía de las variables. Siendo así, la variable que tenga el resultado más grande al hacer esa multiplicación, quiere decir que es una, digamos, de las variables a las cuales se le tiene que tener mayor atención. Entonces, esa multiplicación nos lleva a eso. Esto nos lleva entonces a hacer la siguiente clasificación, que aquí vamos a mirar entonces con estas tablas cuál podría, digamos, ser las variables más críticas. La idea es que miremos ambas cosas, o sea, que analicemos un poco tanto los activos como los pasivos, que era lo que les comentaba, digamos, para cada variable. Y el producto, que era lo que les decía que surgía de esta multiplicación de los dos, de ambos, de los activos y los pasivos de cada variable. ¿Esto para qué nos sirve? Para evidenciar cuál es la variable más crítica. Entonces, si tenemos una variable acá que al multiplicar ambas cosas nos da un puntaje muy elevado, sabemos que esta puede ser la variable principal que incide sobre todas las demás. Por lo cual, ya cuando empecemos en la fase de planeación, de trabajo en ello, de plantear actividades y talleres, pues vamos a saber que esa es la variable como que de cierta manera nos afecta las demás problemáticas. Eso es la primera parte del trabajo. De todas formas, como les reitero, por favor, cualquier duda, cualquier cosa, coméntenla. Este es un breve tutorial, digamos que la idea es como aprovechar en lo posible el tiempo en clase para aclarar estas dudas, pero a partir de este tutorial pues pueden de cierta manera ir analizando la matriz e ir mirando sus proyectos. No siendo más, les deseo muchos éxitos en los proyectos. Les encargo que por favor vayan consolidando los grupos, que en lo posible los tengan montados para las próximas clases, y que cualquier duda que surja, pues por favor me la comenten. El proyecto es sencillo, o sea, si bien esa primera entrega se puede realizar, digamos, no demanda de tanto tiempo para su realización. Pero porfa, pues en lo posible es muy recomendado que las hagan trabajando en grupo, ya que, como les comentaba en la primera clase, la interdisciplinariedad nos conlleva a que los trabajos surjan de una forma mucho mejor. Quedo atento a cualquier pregunta y espero, como siempre, que esos temas ciudadanos incidan en sus proyectos profesionales y los lleven también a animarse a poder cambiar un poco nuestra realidad social. Un saludo.